Las buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Y bueno, en continuación a esta serie de webinarios que iniciamos en las semanas anteriores, bueno, es la segunda parte de las soluciones de punta a punta que estamos ofreciéndoles a tanto nuestros socios como usuarios finales para llevar a cabo la transformación digital. De igual forma, seguimos la misma dinámica. Vamos a dar un poco más de detalles sobre la estructura, los principios básicos de cómo se integra el sistema para que lo conozcamos un poquito y saber cómo detectar oportunidades allá afuera. También hablaremos de su alcance, cómo se integra a los procesos de la empresa de forma integral. Vamos a ver un caso práctico en el área de contabilidad. Seguiremos con algunos casos de éxito, tanto en gobierno como en iniciativa privada. Y finalmente concluiremos con las áreas de oportunidad para este tipo de sistemas y con las preguntas que puedan surgir durante el webinario. Así es, lo que me gustaría comentar a ustedes es que si ustedes tienen cualquier pregunta al decorrer de la presentación, ustedes nos pueden enviar las preguntas a través del chat o entonces a través del panel de Q&A. Y nosotros revisamos al final y así pasamos por todas las preguntas y aclaramos todos los puntos. Bueno, para aquellos que todavía no nos conocen, Dogmi es una empresa que nace en 2006 con la misión de facilitar la transición y la aceleración de la empresa a la era digital, como a través de soluciones para la captura y gestión automática de documentos. Y bueno, la misión aquí también es resolver los retos cotidianos asociados con flujos documentales ineficientes y obsoletos. La gestión de la información se considera como la piedra angular de la transformación digital y esto es porque es el inicio de, pues bueno, toda la captura de datos, de cómo vamos a tener la información que va a permitir hacer funcionar una empresa y los sistemas que están en esta empresa. Algunos de los retos actuales, cotidianos, que vemos frecuentemente allá afuera, asociados al flujo documental en papel, pues son 5 principalmente. El primero es el costo, y más allá del costo de copiado o de impresión, son los costos asociados al almacenamiento, a los errores al momento de crear documentos, al tiempo que nos lleva encontrarlos de manera física. Y bueno, esto va a resultar en ineficiencias dentro de la empresa. Ineficiencia en su búsqueda, en la recreación del documento y nuevamente en su archivado. Ahora, el costo y la ineficiencia van a llevar a una pobre colaboración entre los equipos, tanto de forma interna como de forma externa, pues se dificulta la colaboración cuando llevamos un proceso en papel. Y también esto es fuente de estrés e insatisfacción tanto para colegas como para clientes. Concluimos con llevar el flujo documental en papel, pues hace más vulnerables a los archivos y hace pues más fácil la violación de la seguridad y la custodia de documentos. Así es, Denise, y estos son desafíos que muchas veces son pasados por alto dentro de las organizaciones. Entonces, es importante aclarar este punto. Nosotros con este trabajo de consultores, es importante entender junto a nuestros clientes cuáles son los mayores puntos de dolor en su operación, cuáles son los cuellos de botella que ellos tienen y obviamente identificar cómo las soluciones de digitalización pueden ayudar al trato de estos problemas. La digitalización, la automatización y la optimización del flujo documental son, como ya lo dijimos, la base para la transformación digital y los sistemas de captura y gestión electrónica de documentos son las herramientas clave para pasar de los procesos en papel a los procesos en digital. Y bueno, aquí es donde comenzamos a mostrar lo que es el DMS o Document Management System, o Sistema de Gestión Documental, por sus siglas en inglés. Ahora, si comenzamos con los principios básicos de cómo se integra un sistema de gestión documental, comenzamos por el archivador, cuál es la estructura, lo que vamos a crear en el sistema, donde vamos a integrar nuestros documentos, seguido por
los usuarios y los grupos de usuarios que podemos crear y los filtros de seguridad que existen para restringir el acceso a ciertos archivadores y a ciertos documentos. Daremos una vista rápida a lo que es el visor de archivos. Esto para los que nos hayan acompañado en demos anteriores o en webinarios anteriores, nos saltábamos mucho esta parte por cuestiones de tiempo. Pero ahora aprovechamos ese tiempo que tenemos para ahondar un poquito en el detalle. Y finalmente, algo que también es básico en la solución son los módulos y la funcionalidad de cada uno y cómo integrarlos a la propuesta final de transformación digital. Iniciamos creando un gabinete en el sistema de gestión documental. Puede ser para un área en particular o diversas áreas dentro de la empresa. En mi ejemplo, considero a calidad, finanzas, legal. Cada gabinete va a ser independiente de los otros y de acuerdo al usuario puede tener acceso a ciertos gabinetes o no. Cada gabinete tendrá su propio campo de indexación, donde utilizaremos esos campos para tener los metadatos de los documentos. Y por metadatos, en términos simples, son palabras clave que me van a permitir encontrar ese archivo eventualmente. Puedo tener también un número ilimitado de campos de indexación para cada uno de mis gabinetes. Y bueno, esto también va en función de qué requiere mi usuario final. Algunos querrán 15 o más índices y otros solamente 3. Seguimos con la creación de usuarios. Y en Docme DMS trabajamos con usuarios concurrentes o simultáneos. El número de usuarios es ilimitado y cuando estemos proponiendo un esquema de licenciamiento, deberemos ser muy precisos en este término para que el usuario nos diga cuántas personas de forma simultánea desea o estima que van a estar en el sistema, para así tener nuestra propuesta. Denise, solo para complementar en este punto y para aclarar también a todos la definición de usuarios concurrentes. Cuando yo hago la contratación de Docme, yo voy a determinar cuántos usuarios van a acceder al sistema. Entonces, yo puedo estimar, por ejemplo, yo tengo un departamento de, vamos a decir, 30 usuarios, ¿vale? Que los 30 van a acceder a la información. Docme te va a permitir crear cuántos usuarios sean necesarios, ¿vale? Pero el acceso simultáneo está limitado a la cantidad de licencias que se va a contratar. Entonces, para este departamento con 30 usuarios, no es necesario contratar las 30 licencias, solo si es estimado que los 30 usuarios van a acceder al sistema al mismo tiempo. Si no, nuestra sugerencia generalmente son a cada 3 usuarios se contrata una licencia. Entonces, en este ejemplo, 10 licencias ya es necesario, porque van a ser licencias compartidas entre los 30 usuarios. Entonces, esto también hace con que el costo se reduzca. También el sistema nos permite generar grupos de usuarios, digamos los de RH o los de contabilidad. Y bueno, cuando vamos a nivel seguridad, en Docme disponemos de 4 filtros para todos los usuarios. El primero es a nivel sistema. El segundo será el nivel de acceso al archivador que estoy yo creando. Como tercer filtro será la carpeta o las carpetas que están dentro de ese archivador. Y finalmente, más de 40 funciones que yo puedo adecuar al perfil de cada usuario o grupos de usuarios. Se me ocurren que las más comunes y las que más nos preguntan cuando estamos haciendo un levantamiento de proyecto, pues son imprimir documentos, crear copias, eliminar archivos, editar documentos. Y bueno, aquí conforme ustedes vayan conociendo el sistema, se darán cuenta de cómo podemos ir a adecuar este perfil. Una vez que ya creamos nuestro gabinete con nuestros índices y nuestros usuarios y cada usuario tiene sus derechos de acceso, ahora sí vamos a ingresar al archivador, al visor de archivos o explorador de archivos, donde tendremos nuestras carpetas, documentos, subcarpetas. En el visor de archivos vamos a contar con diversas herramientas para edición de documentos. Las más comunes, los que más valoran los usuarios serían los sellos electrónicos, las firmas electrónicas. Podemos resaltar texto.
El visor de documentos ya está integrado para los más de 20 tipos de formatos que pueden tenerse en DocMe. Sin duda, lo que también más se valora de este módulo es el versionamiento o el control de versiones de cada documento. Pues en el día a día, si ustedes comparten esta tarea de tener varias versiones de unos archivos y lo hacen en papel, pues hay que ir a una carpeta o nombrarlos de diferente forma en una carpeta electrónica. Y cuando los buscamos, pues hay que ir clic por clic hasta encontrar cada una. Y aquí en en el control de versiones, desde un mismo panel podemos ir de una versión a otra sin tener que salirnos de la aplicación y llevando la trazabilidad de qué usuario, en qué momento está haciendo el cambio, cuál fue el cambio. Eso también acelera mucho encontrar la información y sobre todo para las auditorías y específicamente aquellas que están sujetas a un organismo independiente, como lo sería tal vez ISO. DocMe es un sistema modular. Veremos en nuestra presentación, en el caso práctico, qué módulos ya están incluidos, como lo sería el de búsqueda avanzada, el de auditoría y la aplicación móvil. Pero hay otros que podemos ir integrando de acuerdo al proyecto. Y estos módulos adicionales serían, por ejemplo, el módulo de flujos de trabajo, el de captura que vimos la semana pasada, y otra serie de módulos que nos van a permitir hacer una herramienta mucho más robusta y con miras a llevar más allá la automatización del flujo documental y de las tareas asociadas a este control de documentos. Ahora sí que de punta a punta, DocMe DMS nos va a permitir llevar el control de la documentación desde la captura, sea cual sea la fuente de este documento, si es que lo debo escanear, si lo estoy cargando a través de un dispositivo inteligente o es un documento que ya nació de forma digital, para de ahí llevarlo a un repositorio, sea en servidor o en la nube. Doc me va a permitir tener acceso a mis documentos desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Pasamos a la administración de los documentos, el cual nos va a permitir integrar todos mis archivos en un repositorio, facilitar muchísimo la trazabilidad de la información, llevar la colaboración a un punto pues de mejora, que si lo hiciera en papel, y finalmente la seguridad de mis archivos, el cual puedo nuevamente tener restringido a ciertos usuarios, a ciertas funciones. Y finalmente con los módulos lo que buscamos es llevar la automatización más allá para las tareas que están asociadas al manejo de documentos. Entre las ventajas comerciales y técnicas que podemos distinguir para DMS se encuentra, pues desde el punto de vista comercial es una herramienta bastante competitiva en precio a comparación de otras soluciones en el mercado. Y cuando comparamos con el retorno en inversión para el usuario final, es un sistema que es bastante flexible tanto en licenciamiento, pues puede ser en compra o renta, y flexible al momento de integrarse desde a una pyme con 1 o 2 personas hasta un gran corporativo o una instancia de gobierno con cientos de usuarios. La agilidad del sistema para implementarse y para utilizarse, pues es en cuestión de horas. Y finalmente, la seguridad del sistema, en la que siempre vamos a hacer mucho énfasis. Ahora, desde el punto de vista técnico, el módulo de flujos de trabajo es uno de los que más nos solicitan porque es también muy fácil de utilizar y nos permite pues minimizar las tareas manuales en las empresas asociadas a documentos, asignar periodos de retención a documentos. Se integra de forma simple con otros sistemas y a los modelos de negocio de cada empresa. También lo comentaremos. DocMe no está casado con ninguna industria en particular o con un proceso en específico. Es una herramienta que es bastante sencilla de implementar en cualquier área. Y nuevamente hacemos hincapié en la seguridad, ya que este sistema me permite tener una bitácora de actividad
para los usuarios, donde yo puedo ver segundo a segundo lo que realizan a nivel de sistema y a nivel de documento. Sí, Denise, solo para complementar también y dar una vista rápida de lo que platicas. DocMe, así como comenta Denise, es muy flexible. Siempre nos viene la pregunta, ¿cuál es la vertical dedicada a DocMe? Y la respuesta es no hay una vertical. DocMe, nosotros tenemos clientes de gobierno, clientes de manufactura, firma de abogados, entonces, escritorio de abogados, entonces no hay específicamente una especialidad. Es una herramienta que se puede adaptar a distintas industrias y a distintos departamentos. Y hoy estamos presentando, vamos a enfocar más en la solución DocMe DMS, que es el gestor documental, pero nosotros también tenemos una herramienta de captura, que es DocMe Capture. Ya hicimos también un webinar un poco más al detalle de esta herramienta. Si ustedes tienen interés, nos pueden contactar y compartirnos también el contenido de este webinar. Pero básicamente aquí lo que presenta Denise en esta pantalla es todo el proceso desde la digitalización hasta la captura, almacenamiento y administración del documento por todo su ciclo de vida. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, los clientes muchas veces ven como algo muy complejo, muy difícil, y en la realidad los clientes que ya están digitalizando sus documentos, que ya identificaron que el papel es un cuello de botella en su operación, ya empezaron el proceso, pero esto cubre solo una parte del problema. Entonces, lo que traemos son soluciones de captura inteligente y de gestión documental por todo el ciclo de vida. Entonces, el punto principal aquí es optimizar procesos y obviamente reducir costos operacionales. Gracias, Douglas. Y bueno, seguimos, para aquellos que nos acompañaron la semana pasada, vimos un ejemplo de captura de información en las facturas, un ejemplo aplicado a contabilidad, ya que seguimos viendo muy frecuente que esta área es una de las que más nos buscan. Y bueno, por motivos porque no cuenta con un sistema de este tipo y porque aún se sigue haciendo el ingreso manual de datos y la búsqueda manual de información, lo que repercute en pérdida de información, en falta de pagos a tiempo y otros que mencionaremos a lo largo del ejemplo. Entonces aquí seguimos con esa demostración. Entonces tenemos una factura, la cual ya ingresamos al sistema y los vamos a llevar paso a paso a través de todos los módulos. Iniciamos con el de captura, ya que es la entrada del documento hacia DocMe DMS. Aunque no está casada una herramienta con la otra, pero siempre presentamos la solución de punta a punta. Y en este módulo nos permite extraer todos los datos, metadatos de cada documento y según el documento, la plantilla que yo ya configuré para este archivo. De aquí ya lo puedo llevar de forma automática hacia el gestor documental. No tengo que escanearlo, mandarlo a una carpeta y luego subirlo al sistema. El sistema lo podemos configurar en su versión network para que lo haga de forma automática. Este modelo de captura también es una herramienta de compresión, lo que nos ayuda pues también a optimizar el espacio en nuestro servidor o en nuestra nube. Aquí ya ingresamos al sistema. Selecciono mi gabinete. Ingreso al de finanzas. Ingreso al explorador de archivos, que lo vimos hace unos minutitos, donde ya tengo toda mi estructura de carpetas. Seleccionaré un documento y también veremos muy rápido las herramientas que tenemos en este módulo. Aquí tenemos a su derecha los campos de indexación. Tenemos esta es la lectura OCR, lo que quiere decir que es el texto integral del archivo. No me limito a encontrar el documento por mis campos de indexación, sino por cualquier palabra dentro del documento.
Si aquí yo tomo, por ejemplo, el número de factura 124249, el sistema me arroja todos los documentos asociados a esa referencia. Ya no tengo que estar yendo carpeta por carpeta, aunque cuente con esa estructura. La búsqueda rápida, pues, me evita hacer esa búsqueda manual, aún en el sistema. Y desde aquí, en el panel de búsqueda avanzada, yo puedo hacer diferentes acciones en mis documentos. Enviarlos por correo electrónico a una carpeta o un flujo de trabajo. O simplemente descargarlos o crear una base de datos en CSV con la información de estos archivos que ya están cargados. Si hago búsquedas frecuentes, puedo crear una plantilla para tener la lista y tener mis documentos en cuestión de segundos. E ir refinando esa búsqueda con los campos de indexación disponibles en el sistema, que yo creo y que ya vienen por default. El módulo de flujos de trabajo me permite ver qué documentos tengo, qué decisión debo tomar. Y la dinámica es muy sencilla. Una vez que ya tengo mi archivo, tengo que aprobar o rechazarlo. Si lo apruebo, se irá a la siguiente decisión, al siguiente flujo de trabajo. Y si yo lo rechazo, pues primero me pide el sistema dar razones por el rechazo y ya de forma automática lo puedo, ahora sí que regresar en el proceso para que la persona o área encargada de ese archivo pues haga las correcciones o gestiones pertinentes. Desde aquí puedo ver por qué pasos hemos llevado a nuestro documento de forma muy clara, cuándo se subió, cuándo se leyó, cuándo se aprobó. Aquí tenemos el panel de los demás archivos, de los demás módulos. Este de retención de archivos me permite poner una fecha de caducidad a mis documentos. Pensemos en los contratos. Esto a legal es muy útil, pues actualmente nos hemos topado en varias ocasiones, no tienen visibilidad de cuándo vence un contrato. Entonces, al tener este módulo, pues ya se olvidan de cuándo vence y en cierta fecha recibirán una alerta para que hagan sus gestiones adecuadas. Renovar contratos, renovar rentas, renovar contratos de empleo. Y finalmente el módulo de auditoría, el cual me permite ver la actividad de mis usuarios a nivel sistema, auditar un archivo en específico o una función en específica. Por ejemplo, quiero ver todos los documentos que se han impreso en este mes o todos los documentos que han sido firmados. Ahora sí que las opciones son diversas aquí en el sistema, siempre y cuando lo tengamos configurado para esa acción. Entonces, a grandes rasgos, esto es el sistema de gestión documental. Obviamente hay más funciones, las cuales nos dará gusto compartir con ustedes, ya sea en un demo que nos soliciten para ver algún módulo en particular que les llame más la atención que otro. Y bueno, también parte del alcance del sistema no nada más es tener acceso a la información a través de una computadora, una computadora personal, una laptop, sino también vía la aplicación y ya ser más flexibles, más autónomos al momento de accesar a nuestra información. Sí, gracias, Denise. Bueno, en este ejemplo que presentamos ahora en este video, esto fue una captura que yo hice desde la pantalla de mi celular. Y es solo una vista rápida de la aplicación móvil que tenemos, que esta ya está incluida cuando se hace la contratación del DocMe DMS. Entonces, obviamente, esta es una versión un poco más leve del sistema, pero que todavía te da la oportunidad de acceder a tu información desde cualquier punto. Entonces, DocMe ya es una solución muy fácil de acceder porque no exige que se tenga la solución instalada en su computadora, pues es una solución web-based. Entonces ya se puede acceder desde cualquier punto, pero en este caso también hay una aplicación móvil. Entonces en este ejemplo yo estoy haciendo solo algunos ajustes en el documento, consultando, poniendo notas. Todo esto es online. Entonces si yo hago esto, mi compañero que va a visualizar este documento ya puede visualizarlo desde cualquier punto.
Yo tengo acceso también a los campos de índice, yo hago la búsqueda a través de esta información y este es solo un modo de optimizar el acceso de la información. Entonces, así como obviamente no son todas las funciones que están disponibles en DocMe DMS, que se tiene disponible en la aplicación móvil, pero son funciones básicas para acceder a la información, manipular, cargar nuevos documentos también. Todo esto yo puedo hacer desde mi aplicación. Y bueno, ahora sí que DocMe se adapta a cualquier modelo de negocio, a cualquier tamaño de empresa. Y de acuerdo al usuario, pues bueno, habrá prioridades en cuanto a lo que estén buscando en un sistema de gestión documental. Algunos querrán organización, otros automatizar algún proceso, otros buscan más seguridad en sus documentos y otros querrán ser más autónomos y tener más pues la opción de tener información de forma, pues, de forma móvil. Y bueno, aquí el punto final es mejorar la colaboración de la información y cuidar de todo el ciclo de vida de nuestros documentos, sea cual sea el proceso al que nos estamos mejorando. Y bueno, ahora pasaremos a los casos de éxito. Yo presentaré el caso de gobierno, el cual, bueno, desarrollamos entre 2018 y 2019 aquí en México para una serie de empresas que son subcontratadas por la Secretaría del Medio Ambiente. Bueno, esta empresa lleva todo, bueno, una serie de empresas llevan todo lo que es el cobro del servicio del agua aquí en la Ciudad de México, en el área metropolitana, para más de 5 millones de usuarios. Y los resultados concretos que ellos han tenido desde la implementación del sistema en sus diversas sucursales y diversos departamentos, pues son los siguientes. Han podido automatizar la carga de documentos y los flujos de trabajo para el área administrativa y operacional. Ha mejorado la trazabilidad de manera exponencial en la información. Al ser empresas que trabajan con el gobierno, pues están sujetas a auditorías, están sujetas a presentación de documentos en ciertos periodos. Y antes de tener este sistema, ellos tardaban días en encontrar un documento. Y lo corroboramos si eran días para encontrarlo, pues la información no estaba siempre en la oficina. Aquí en México nos hemos topado mucho que instancias de gobierno tienen su información en bodegas fuera de la ciudad o en edificios lejos de donde están las oficinas centrales, donde están todas las cajas. Entonces, pues ese es el tiempo que les llevaban a encontrar el documento. Y cuando no lo presentaban, podían incurrir en multas de hasta $1,000,000, que es más o menos como $50,000. La colaboración también es parte de las mejoras que se tuvieron en las empresas, ya que, bueno, ahora estaba centralizada, ya nadie estaba con información en silos, con sus Exceles o con sus PowerPoints y sus bases de datos separadas. Ahora cada quien trabaja pues bajo DMS y todos comparten esa información y está accesible para todos. Y finalmente el servicio al cliente, pues de acuerdo a los resultados que ellos presentaron y midieron del antes y después, hubo una reducción de las quejas del 50%. Según eso, también 200% de mejora en tiempo de atención al hacerlo más ágil. Y bueno, un incremento del 100% de usuarios atendidos por bimestre. Y esto porque antes uno llegaba a la ventanilla o al front desk de las instancias y llevaba sus documentos, su archivo de documentos, y la persona a cargo tenía que revisarlos uno por uno, individualmente, escanearlos, hacer ingreso de datos de forma manual, y pues eso llevaba bastante tiempo y eran filas y filas de clientes que estaban ahí esperando su trámite. Y ahora llega la persona, llega al módulo con sus documentos, se pasan por un escáner y todos estos procesos que les mencioné ya se hacen de forma automática y pues bueno, se agiliza muchísimo la atención para los usuarios y también el tiempo que invierten los trabajadores en tareas pues ahora sí que manuales a tareas de valor que pueden agregar más tanto a su puesto como para la empresa.
Y ahora Douglas nos presentará el caso para una multinacional en Claro, Centroamérica. claro, gracias, Denise. Bueno, este todavía es un proyecto que está en desarrollo y lo más interesante de este proyecto es que DocMe, como comenta Denise, es una solución modular y también muy escalable. Entonces, empezamos con esta compañía con un proceso de recursos humanos para aprobación de salarios a través del workflow. Entonces, el proceso que hicimos básicamente fue una captura automática de los datos, entonces una automatización de los formularios que ellos estaban utilizando y el almacenamiento dentro de carpetas de DocMe que ya empezaba procesos de aprobación. Lo que estamos haciendo, lo que estamos buscando en este proyecto es justamente reducir el tiempo para aprobación y tener la información también centralizada y con sus accesos limitados a los agentes que están involucrados en el proceso de revisión. Entonces, es un workflow de demasiada complejidad y esto es un ejemplo también que nos gusta justamente porque es un proyecto que es escalable. Estamos empezando, trabajando en conjunto con la compañía justamente para empezar con este proceso dentro de recursos humanos y después expandir para otras áreas. Entonces, es importante también aclarar este punto de que DocMe no es necesario que empezamos un proyecto ya a nivel corporativo. Muchas veces es importante tomar un tema crítico dentro de las compañías, hacer un proyecto, hacer este proceso automatizado y después se puede expandir esto a los demás departamentos. Y obviamente con esto se vienen reducciones de costo de almacenamiento, de tiempo de procesamiento, de tiempo de búsqueda también de información. Entonces, nosotros utilizamos esos dos casos como un que ya está concluido con el gobierno de este gobierno de México y otro que todavía está en desarrollo. Para estructurar una propuesta de licenciamiento hacia el usuario final requerimos de ciertos elementos básicos. Bueno, para empezar, el licenciamiento puede ser a través de una compra a perpetuidad, a través de un sistema de software as a service o hacer una mezcla de ambos. Ejemplo, un usuario puede comprar DMS, pero rentar el módulo de flujos de trabajo. O sea, comprar DMS, los usuarios, y alquilar un módulo en particular. Para integrar la propuesta debemos tener la licencia DMS, el número de usuarios concurrentes y los módulos adicionales que requiere ese usuario. Como complemento podemos agregar almacenamiento en nube, mantenimiento anual si es compra de licencias. En el primer año de la compra se incluye el servicio y el soporte y a partir del segundo ya incluimos un plan de mantenimiento y finalmente los servicios profesionales, como lo sería implementación del sistema, configuraciones, entrenamiento. Ahora, sin importar el proyecto de transformación digital al que nos estemos enfocando, pues aquí hay personas que trabajan con diversos sistemas, diversas herramientas que llevan a la transformación digital, no solamente este tipo de herramientas. Hay cinco puestos clave que tenemos que involucrar en este proyecto. El primero es el doliente, la persona responsable de la operación. Pensemos en la persona que captura todas las facturas o recibe todas las facturas. También la persona de TI, que es el que va a evaluar el riesgo y los beneficios de implementar una herramienta de este tipo, en cómo se integra esta herramienta, toda la lista de sistemas que ellos tienen ya implementados o por implementar. El responsable de proyecto, que puede ser el project manager, alguien del equipo directivo, porque esa persona es la que al final también tiene la visión de cómo influye mejorar esta operación en los costos a nivel general de la empresa. Y finalmente el dueño del proceso, que es el que ahora sí da la cara de los resultados que se vayan a tener en esta mejora. En nuestra experiencia, cuando alguien se nos acerca a pedir preguntar por este sistema, pedir una cotización ya directamente, generalmente será la persona de TI
la persona de compras o el project manager. Rara vez se nos acercará la persona responsable de la operación o dueño del proceso. Pero pues nuestra sugerencia siempre es, antes de dar el salto y presentar ya la propuesta de licenciamiento, de acuerdo a lo que nos dice una o dos personas, es siempre tratar de tener la mayor información posible de todos estos pues personajes dentro de la organización para tener una visión integral del proyecto y ahora sí que convencer a cada uno, pues al final ellos tendrán más o menos que decir o que decidir en la implementación o en la elección de la herramienta. Y al final la transformación digital comienza con la transformación de los negocios, del proceso de negocio. Transformación digital no solamente escanear documentos, pero sí es parte del proceso. Como ustedes lo vieron, siempre vamos a comenzar con la captura del documento, ya sea digital o sea en papel. La transformación digital es el medio para un fin, no es solamente tener un sistema, pues ahora sí, de adorno en la compañía, es mejorar un proceso de negocios de forma ágil e inteligente y que beneficia a toda la organización. Y al final, la transformación digital comienza y termina nuevamente con los procesos de negocio. Siempre hay que tener eso en la mira y conocer lo más que podamos de cómo va a repercutir la implementación de este sistema en todas las áreas involucradas. Porque no nada más puede ser un área para contabilidad y para la aprobación de facturas. ¿Cómo va a repercutir eso en RH, en compras, en producción? Siempre tener una visión más holística del problema. Algunas áreas de oportunidad que podemos presentar aquí como ejemplos, por sector y por industria, pues tenemos por sector lo más frecuente que nosotros vemos es recursos humanos, finanzas y legal. Y estos son ejemplos también de procesos que podemos mejorar y automatizar con Docmi DMS, pero no están limitados a eso. Hay una serie interminable de procesos en los que podemos nosotros ser un soporte para esa operación. Y por industria, ya que no estamos casados ni con ningún sector, ni con ningún proceso en industria, pues manufactura, para todo lo que es gestión de, pues sí, para el sistema de gestión de calidad o ISO 9001, porque ellos llevan muchísimos documentos que deben ser debidamente controlados así que por la norma. Y lo vemos muy frecuentemente, aún siguen llevándolos por carpetas y esto, pues bueno, repercute en muchos gastos eventualmente. En las aseguradoras, por ejemplo, para crear expedientes de forma mucho más ágil a llevarlos de forma física. Y en gobierno, al menos aquí en México, y sé que en Colombia también están ya vigentes las leyes de la Ley Federal de Archivos o Ley General de Archivos, depende del país. Y bueno, la Ley de Protección de Datos con este nombre o con otros también es aplicable en otros países en Latinoamérica y donde Docmi puede ser también una herramienta que soporte o que sea un aliado para cumplir con estas leyes. A grandes rasgos, la Ley Federal de Archivos lo que nos pide es utilizar las herramientas tecnológicas para llevar la gestión de archivos. ¿Sí? En términos simples, eso es lo que pide la ley. Y para aquellos que trabajen con gobierno, lo podemos ver de forma directa y pues darles más detalles de cómo funciona o cómo se liga esta ley con el sistema de gestión documental. Y para nuestros socios, lo que también este sistema al final les permite como área de oportunidades capitalizar no solo la distribución de licencias, sino también llevar o capitalizar la preventa, las pruebas piloto, los servicios profesionales y todo lo que puede desencadenar de un proyecto de este tipo. Y bueno, la transformación digital al final, para todos los que estamos aquí presentes, puede significar diferentes cosas o verlas de diferentes ángulos de acuerdo al negocio donde estemos. Pero al final, el objetivo de la transformación digital es consistente y ese es el tener la información disponible, accesible y utilizable desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.
Y tanto DocMe Capture como DocMe DMS pueden ser unas bases pueden ser las bases para iniciar la transformación digital de las empresas o cubrir estos vacíos que estamos viendo en las estrategias de transformación digital de las organizaciones. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Denise. Gracias por la presentación. Yo creo que esto es una vista rápida en la solución, en las oportunidades, en los casos de éxito. Obviamente tenemos mucho más contenido para compartir, pero por una cuestión también de tiempo, esto es lo que compartimos ahora. Solo antes de empezarmos con la sesión de preguntas y respuestas, solo para cerrar como una idea muy general. Nosotros, el objetivo aquí de esta presentación es presentar a ustedes un poco de la solución, un poco del alcance. Entonces, obviamente, hay más funciones dentro de DocMe DMS, hay más aplicaciones que sea para distintas industrias o departamentos. Entonces, ustedes ya tienen nuestros contactos en su pantalla ahorita. Si ustedes tienen cualquier otra duda, si ya están trabajando con algún caso, si ves la necesidad dentro de tu compañía donde se puede aplicar las soluciones de DocMe, envíanos por favor un mensaje. Así nosotros les vamos a apoyar con todo lo que sea necesario, desde la parte de la consultoría hasta el entrenamiento y todo esto. Entonces, bueno, muchas gracias por la atención, por el tiempo y bueno, tenemos ya algunas preguntas aquí para revisar, entonces vamos por partes. Gracias, Douglas. En lo que revisamos las preguntas, me gustaría hacer un sondeo bastante rápido con los asistentes. Ajá. Y que ellos también nos cuenten desde su punto de vista cuáles serían los problemas que ellos se enfrentan a nivel interno en cuestión de gestión documental. Sí, yo creo que está compartido una pool, es correcto, Denise. Lo que yo veo aquí no tiene la pregunta, es solo como un test. Yo no sé si le está listo. Pero... creo que no. Sí, bueno, se los mandaré por correo. Muy bien, para tener sí, exactamente, su retroalimentación. Exactamente, es importante tener también la visión de ustedes y de cómo les parece la solución. Les vamos a enviar una encuesta al final y obviamente su retroalimentación es de demasiada importancia para nosotros. Pero bueno, mientras tanto, revisamos algunas de las preguntas que recibimos aquí. Empezamos con una, déjame ver aquí. ¿Qué tipo de archivo soporta el DMS? Pregunta de José Luis. José, muchas gracias por la pregunta. Y DocMe DMS, en términos de almacenar archivos, cualquier extensión se puede almacenar. Entonces, en este ejemplo, los archivos más comunes son PDFs, GIFs, JPEGs, tablas de Excel, pero no hay un límite del tipo de extensión que se puede almacenar. Gracias por la pregunta. Una otra que tenemos aquí es de Engelbert. ¿Se puede integrar con Active Directory? Sí, DocMe DMS está disponible para integración con el Active Directory. Denise, ahora ya puedo ver la encuesta que ha compartido. Sí, no sé si... tenemos dos preguntas para nuestros asistentes. Ajá. Entonces, si nos pueden ayudar rapidísimo a contestar. La primera, que es de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles de los siguientes factores hacen el flujo de sus documentos menos eficiente, más costoso o menos productivo? Aquí le damos unos segunditos para que voten. Y mientras podemos seguir con las preguntas, Douglas. Ellos pueden votar nada más con verlo en pantalla. Perfecto, muy bien. Una pregunta más aquí de José Luis. En caso de un video MP4, ¿lo puedo indexar de manera automática para poder buscar por audio imagen dentro del mismo video? José, en la realidad, DocMe sí soporta los videos MP4, pero es necesario hacer la indexación de modo manual, porque la herramienta que tenemos que hace
la indexación de modo automático es Document Capture, pero esta va a trabajar con las imágenes como PDF, TIFFs, JPEGs. Para este tipo de archivo es necesario, de hecho, cargar el file y después poner la información. Otra pregunta más, ¿qué base de datos utiliza? Excelente pregunta también de Engelbert. Bueno, DocMe DMS trabaja con la base de datos SQL, algunos conocen como SQL de Microsoft, y lo que se va a almacenar en esta base de datos son solo los metadatos. Entonces, DocMe DMS, por ejemplo, yo tengo una versión gratuita de SQL, que son 10 gigabytes, si no me equivoco son 10 gigabytes, y aunque parece no ser mucho, cuando estamos hablando solo de metadatos, es bastante. Es bastante. Para los metadatos, 10 gigabytes es un volumen interesante. Si el cliente tiene muchos documentos, tiene mucha gente accediendo a la información, ahí sí tal vez tenga que invertir en una versión un poco mayor. Pero básicamente es esto, es DocMe DMS trabaja con SQL. ¿Me puedes apoyar también, Denise, con la revisión de preguntas, si tiene alguna otra de tu parte? Ok, aquí también los estoy revisando. Bueno, también me han llegado bastantes preguntas de forma directa. Aquí están en pantalla nuestros datos de contactos y por favor me hacen llegar esos proyectos que ustedes tienen en puerta para revisarlos de forma, pues, de forma individual con ustedes y ver de qué forma podemos nosotros colaborarles para este proyecto. Por favor. Sí, yo recibí una otra aquí, Denise, solo muy interesante también, que es acerca de la herramienta de digitalización. ¿Cómo se comercializa el servicio de digitalización? Si es por renta de equipo, duración, finalización de tarea. La herramienta, el software de captura DocMe Capture, este se puede, tanto Capture cuanto DMS, para licenciamiento están disponibles tanto para compra o compra perpetua o para renta mensual. Entonces, para esta herramienta de captura, es a través de la cantidad de estaciones de trabajo que se va a contratar. Entonces, DocMe Capture está disponible en dos versiones, la versión standalone, la versión network. Hay algunas particularidades en cada versión, pero las dos están disponibles para renta o compra y es por equipo. Entonces, y no es por digitalización. La digitalización en las dos versiones es ilimitada. Hablando de límites también, una otra pregunta, ¿hay limitación en el almacenamiento de documentos? Bueno, gracias por la pregunta. Y no hay un límite de documentos que se pueda almacenar dentro de DocMe DMS. Lo que va a determinar el límite es dónde se está almacenando la información. Si es tu propio servidor y entonces tiene los requisitos mínimos de capacidad de memoria para tu servidor, o entonces, si está almacenando en la nube, ¿cuál es el plan que tiene contratado? Entonces, nosotros no estamos casados con una marca específica, pero obviamente tenemos nuestro socio de negocio, Stratosphere, que está en México, en la Ciudad de México, que tiene tu servidor, y obviamente ellos tienen planes distintos para el volumen de almacenamiento que se va a hacer. Entonces, si ustedes necesitan de más detalles, también quieren conocer un poco más acerca de Stratosphere, envíanos también un correo y así le podemos presentar una solución completa. Captura, gestor documental y ya una solución para almacenamiento. Pues creo que son todas las preguntas que hemos recibido al momento. Sí, bueno, recibimos una horita, tiene servicio en la nube, es justamente este que comentaba. Sí hay posibilidad, nosotros, DocMe, trabajamos con un proveedor de servicio en la nube y sí, podemos ofertar ya la solución completa. Déjame revisar aquí, Denise, yo creo que tenemos más unos minutitos. Claro, en lo que recibimos más preguntas, les comento que como proyecto
personal me gustaría trabajar en otro demo, ya quitándonos la teoría de lo que hemos presentado tanto para Capture como para DMS e irnos más al caso práctico. Y este demo que me gustaría presentar en las próximas semanas sería en educación, ya que pues supongo que muchos de aquí son papás y ahorita están sufriendo con la entrega de tareas y toda la gestión de tareas con los diversos profesores. Bueno, si tienen uno está bien, pero para aquellos, por ejemplo, que están en secundaria o en preparatoria, ¿cómo están trabajando con sus hijos y con las escuelas? Si estas escuelas tienen ya un sistema de este tipo, si están trabajando con Teams o con Classroom, verán que, pues bueno, yo les voy a presentar el lado de este lado, ¿no? Cómo lo ven los profesores en estos momentos, pues no hay una sinergia. Ahorita estamos viendo que las escuelas, tanto privadas como de gobierno, no estaban pues preparadas para este tipo de situaciones, de trabajar de forma remota, y es una verdadera desorganización para revisar tareas, entregarlas, hacer las clases. Eh, Algunos lo hacen por WhatsApp, otros por correo, otros utilizando alguna herramienta como Teams o Classroom, pero al final no hay esa integración para, para los profesores y bueno, de su lado como padres lo están viviendo, pues eventualmente también me gustaría conocer su punto de vista de cómo están llevando esta situación en las escuelas. Y pues bueno, para eso ya les mandaré la invitación en los próximos días. Así es, gracias Denise. Bueno, tenemos más un par de preguntas aquí, vamos a revisar, así que tenemos más unos minutos. ¿Nos puede compartir el tipo de licencia del portafolio, sus alcances de cada licencia y sus costos? DocMe, ¿cómo es una herramienta modular? Es decir, lo que va a determinar los costos son la cantidad de usuarios y los módulos independientes, los módulos adicionales que van a componer la solución final del cliente. Entonces, es necesario entendernos antes cuál es la necesidad, cuál es el alcance que el cliente está buscando con base en su operación. Y así, de este modo, podemos tener una idea de costos. Entonces, lo que yo les pido es que si ya están trabajando con algún cliente, se le están presentando eso, si ya tienen algún proyecto en andamiento que nos envíe por favor un correo, evaluamos cuál es la necesidad y así podemos presentar un costo. La otra pregunta sería, bueno, un caso de éxito incluyendo el tema de ROI. Pregunta de Enrique, un comentario de Enrique. Enrique, de hecho, esto es, básicamente es esto que buscamos. Cuando presentamos, de hecho, cuando estamos trabajando con un cliente, es importante entender cuáles son los costos que ellos tienen hoy, cómo DocMe va a ayudar a este cliente a reducir estos costos y optimizar, obviamente, su operación. Entonces, se nos puede también enviar un correo, compartimos más detalles, compartimos más información también. Pero gracias por el comentario y de hecho es algo de valor. Aquí tenemos otras dos preguntas. La primera por parte de José Luis nos pregunta si tenemos algún paquete ya listo en cloud. Sí, José Luis, lo tenemos disponible a través de nuestros socios de negocio, ya con la herramienta lista para utilizarse. Entonces también, por favor, compártenos tus datos de contacto para que podamos darte la información necesaria. Y aquí también Engelbert nos pregunta cuál es el mínimo de usuarios a contratar. No hay mínimo, Engelbert, es desde un usuario concurrente hasta número ilimitado. Así es, así es. Tiene una pregunta aquí también de Alma, que es el soporte técnico preinstalación y postinstalación es en México. Nosotros tenemos oficina en México. Gracias por la pregunta, Alma. Nosotros tenemos oficina en México, tenemos soporte en México, pero nuestra oficina, la sede de la compañía es en Houston. El soporte es en español, está disponible de lunes de las 6 de la mañana hasta viernes a las 6 de la tarde. Entonces, atendemos en México, en la Ciudad de México de manera local, pero ya hicimos demasiados proyectos también de manera remota. Entonces, ya tuvimos casos de desarrollar todo el proyecto con base en los requerimientos del cliente en nuestro ambiente y después solo implementar en el ambiente del cliente. Entonces, aunque sea de modo remoto, es totalmente
compartible. Y Denise, yo creo que por ahora es esto. Ok, Si, pues... si ustedes tienen cualquier otra duda también que no cubrimos aquí en la presentación, por favor, nos contacten, envíanos un correo y con gusto les vamos a dar más detalles, más información. Entonces, de mi parte es esto. Yo agradezco mucho la presencia de todos. Enviaremos también un correo de seguimiento con una encuesta. Y si ustedes desean también la presentación, esta presentación, el video de este webinar, envíanos por favor la información y con gusto les vamos a contactar y apoyarles con lo que sea necesario. Entonces, muchas gracias a todos. Denise, muchas gracias otra vez por su presentación y por su tiempo. Gracias, Douglas, por acompañarme a dar esta presentación y gracias a todos por tomarse esta hora para también acompañarnos en este webinario y pues por su interés en nuestras herramientas para la transformación digital. Muchas gracias y excelente tarde a todos. Gracias. Bye. Cuídense.